de ser que teníamos que ir al hospital caminando, teníamos que ir, ya todo lo hacemos, de la cama al baño, del baño a vestirse, de vestirse al coche o a desayunar y del coche a trabajar, ¿no? Prácticamente no estamos caminando nada. No es solo el que tengamos una evolución, sino que tenemos también con qué hacer las cosas. La tecnología cada vez nos hace que menos podamos hacer actividad física. La inseguridad no nos permite salir a las calles a hacer ejercicio. En algunas ciudades, en otras sí, ¿verdad? Todavía. Pero esto es importante porque ahora tenemos que pagar para hacer actividad física. Tenemos que ir a un gimnasio, tenemos que ir a un deportivo para poder realizar algo que hacíamos normalmente. Ahora la mamá le dice la mamá al niño, sal a jugar, mejor no, porque mejor quédate aquí con el juego de video porque pues está muy inseguro afuera y yo no voy a poder salir contigo a cuidarte, ¿no? Entonces cada vez es más difícil hacer actividad física. Ahora, ¿cómo es el riesgo cardiovascular actual? Para que se den una idea, el consumo de una sociedad de sal en un lugar que está muy cerrado o que no ha tenido toque por la civilización, estamos hablando de una tribu de Brasil o una tribu africana que son muy cerradas, es de menos de 0.5 gramos de sal, cuando los japoneses, que son los que más consumen sal, consumen 10 gramos de sal diarios. Oiga, doctor, pero nosotros no le ponemos sal a nuestra comida. Bueno, no es la sal que le añadimos al alimento, es la sal que contienen los alimentos. Los refrescos de cola y de naranja tienen mucha sal. El fumar, de las personas que aquí fuman, es más difícil que dejen de fumar. Todas las campañas que hace la OMS y que hace los médicos deben de ser dirigidas a los jóvenes que no fuman. Obvio, no dejar atrás a los que fuman e incitarlos, pero lo que no queremos es nuevos fumadores, ¿sí? Y para esto, como saben, en México el consumo del refresco es uno de los principales problemas que tenemos. En algunos lugares de Oaxaca, de Chiapas o de Guerrero, los refrescos son moneda de cambio. La Coca-Cola, te cambio 3 litros de coca por una gallina. O sea, es impresionante porque es más fácil conseguir refresco que conseguir agua o leche. Entonces, el impacto que tienen los refrescos es impresionante. Ahora con el impuesto al refresco se logró disminuir el 8% del consumo de gaseosas. El 8%, van a decir, ay, es muy poco. Implica más de 1 billón de calorías año. Y eso sí es mucho. Pero es tal el mercadeo que se tiene que no se puede nada más con el impuesto. Si ahorita ustedes van a hacer su compra diaria de comida, van a decir, obvio, como somos médicos todos, ¿no? Nos cuidamos, brócoli, ay sí, el brócoli, vamos a comprar brócoli. ¿Qué hay abajo del stand de brócoli? Refresco. Y ustedes dicen, bueno, no lo voy a consumir. No. Apártate, Satanás, ¿no? Compras el brócoli, te llevas tú todo, vas a pagar, ¿y qué hay al lado de la caja? Refresco frío, listo, porque en los mochis no hace calor, ¿verdad? Hace un friego de calor. Entonces, ahí está el refresco. Y salgo y compro el refresco. Entonces, está el mercadeo, y no es solo el refresco, es el pastelito, es las papitas, etcétera, la cantidad de carbohidratos que estamos consumiendo. Es impresionante. Y entonces, ponemos un grupo de factores de riesgo en una población que es latinoamericana, que tiene genética para ácido úrico, para glucosa, o sea, para tener diabetes, para ser hipertensa, para tener obesidad, ¿no? Y entonces la situación actual es insostenible. No va a haber capacidad de ningún sistema de salud, y aunque traigan
el sistema de salud de donde sea. O sea, aunque ustedes digan, yo pongo a mi cartera, soy millonario, vamos a poner todo el dinero para el sistema de salud, que aguante la insuficiencia renal, las complicaciones de la diabetes, la insuficiencia cardíaca, no va a haber sistema de salud que lo pueda hacer. Entonces es más fácil invertir en factores de riesgo que en complicaciones de enfermedades. Esto es una gráfica del Statement 2014 de la OMS. Esto quiere decir, es cómo se pone la OMS ante esto. Y esto es tan importante porque no es solo México, es el mundo. De todas las muertes que ocurrieron por enfermedades no transmisibles, el 37% fueron de origen cardiovascular. Y si estamos hablando que son de origen cardiovascular, estamos hablando que son el 38 millones de muertes años y el 42% de los pacientes que murieron por muerte cardiovascular murió antes de los 72 años. Esto dice, bueno, 72 años, está muy lejos, ¿no? Aquí hay muchos jóvenes que van a decir, bueno, está muy lejos, ¿no? Pero antes de los 72 años incluye los 50 años. Y a los 50 años, mi hijo apenas va a ir a la universidad. Pero si yo me muero, ¿quién le va a pagar la universidad? Es un problema social muy importante porque el paciente que se infarta, el primer infarto es el 50% muere en el primer infarto. De los que sobreviven, el porcentaje que quede con insuficiencia cardíaca o con alguna imposibilidad para hacer alguna actividad es importante. Entonces, el poder económico del paciente se viene mermado y estamos hablando que también tiene una familia. Entonces, es muy importante y si nos da la otra cara grave de la enfermedad cardiovascular, que es un evento vascular cerebral, pues todavía estamos peor porque no puedo mover una mano, no me puedo levantar de la cama y además mi familiar no me puede cuidar, entonces tiene que pagarle a alguien para que me cuide, ¿no? O se tiene que quedar mi hijo en la tarde para que me cuide. Y bueno, todos conocemos el síndrome de agotamiento del cuidador y para qué les cuento. Es una carga social, familiar, personal, económica, de todo lo que quieran, lo que puede representar una enfermedad cardiovascular o sobrevivir a una enfermedad cardiovascular. Pero bueno, ¿cómo estamos en el mundo? Bueno, ¿y cómo estamos en México? Vean, la enfermedad cardiovascular tiene que ver también, y la sobrevida tiene que ver con el nivel económico de los estados. Los estados más pobres tienen un porcentaje de sobrevida para riesgo cardiovascular menor que los estados más económicamente activos, pero los estados que son económicamente activos o que tienen más ingreso per cápita de sus personas, pues tienen más enfermedad cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene más para pagar hamburguesas, carne, no cuidarse, pues es el que se enferma más, ¿no? Pero el paciente que no tiene para cuidarse, cuando se enferma, no sobrevive. ¿Por qué el riesgo cardiovascular es importante? Bueno, no hay manera de decirle a un joven de 20 años, cuídate porque a los 50 te vas a infartar. ¿Cómo le vendes eso a un joven de 20 años? Deja de fumar. Oiga, doctor, faltan 25 años. ¿No? Espéreme, ¿no? Entonces, para mí, que tengo 39, para mí ya estoy a la vuelta de la esquina. Yo he atendido pacientes de 35 años con infarto. Ya abrí los ojos, ya me estoy cuidando. Pero ¿cómo le vendes a un joven de 15 años que te tienes que cuidar? Es muy difícil el concepto de riesgo cardiovascular. Y luego los cardiólogos se les ocurre decir, hay riesgo cardiovascular coronario, para evento vascular cerebral, para amputación de miembro pélvico, hay para muerte total, hay para muerte cardiovascular en general, Entonces es un poquito difícil definir el riesgo cardiovascular, pero en general implica la posibilidad de tener un evento, ya sea coronario o vascular cerebral, en los 5 a 10 años siguientes.
Y cuando hablamos de riesgo cardiovascular y prevención, estamos hablando de dos formas de prevención. La primera, que es la prevención primaria, y la segunda, que es la prevención secundaria. En términos sencillos, la prevención primaria es aquella que hacemos a cualquier paciente que no ha tenido un evento cardiovascular. Y en prevención secundaria son todos aquellos pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. Bueno, ¿qué cuidamos en los pacientes de prevención primaria y prevención secundaria? Lo mismo, disfunción endotelial y aterosclerosis. Y obvio que no nos vuelva a dar otro evento cardiovascular. Si ya sobreviviste a uno, las posibilidades de que sobrevivas a otro son menores. Y la posibilidad de que te dé un segundo contra un primero es mayor. Entonces, cuidamos la muerte cardiovascular, que no tenga el paciente angina, que no tenga infarto al miocardio, que no tenga enfermedad vascular cerebral, amputación de miembros pélvicos. Pero estamos hablando de disfunción endotelial. Y entonces la pregunta que generalmente le hacemos al público es: levante la mano el que no tenga disfunción endotelial y aterosclerosis. ¿Alguno está seguro que no la tiene? ¿Los jóvenes no? ¿No? ¿No hay nadie con seguro? Bueno, ¿por qué no podemos estar seguros que no tendremos disfunción endotelial y aterosclerosis? Porque es una enfermedad silente. El primer síntoma puede ser un evento cardiovascular. El primer síntoma puede ser un infarto al miocardio o un infarto cerebral. Y entonces cuando le dices a la gente, cuídate porque tu primer síntoma puede ser un infarto. Ay, pero si yo corro 8 kilómetros, ¿no? Y fumo y tomo y no me va a pasar nada, ¿no? Tengo 39 años y no he tenido dolor de pecho. ¿Para qué me voy a cuidar? Entonces, la gente todavía piensa que las enfermedades pueden o tienen a fuerza que dar síntomas. Y la aterosclerosis y el proceso de aterotrombosis no da síntomas. ¿Por qué? Porque una arteria sana empieza a tener aterosclerosis, empieza a engrosar la placa de ateroma y hasta que está grande o apretada la arteria puede dar dolor. Pero el infarto al miocardio o el infarto cerebral puede venir con lesiones pequeñas y taparse la arteria de manera súbita. El porcentaje de lesión que puede dar un infarto puede ser del 10%. Buscar en la población general cuáles son los grupos e individuos de riesgo, cuáles son los portadores de enfermedad cardiovascular para evitar el estadio final es el propósito del riesgo cardiovascular. Cuando yo entra un paciente conmigo a mi consulta para ver por el electro, ese paciente sale con su riesgo cardiovascular calculado. Y lo invito a tomarse laboratorios o algún estudio para terminarse su riesgo cardiovascular. O sea, yo no consigo una visita de un paciente sin cálculo de riesgo cardiovascular. Y les repito, no es de cardiólogos nada más, es de todos. Si la enfermera toma una presión arterial, la enfermera tiene que decirle si tiene riesgo o no tiene riesgo para que vaya y acuda al médico, cambios de actividad física, etcétera, todo lo que es eso. Eso es hacer riesgo cardiovascular. Pero el arte en los pacientes portadores de enfermedad cardiovascular es muy sencillo, porque como ya te dio el evento, estás enfermo, hay que cuidarte. Ese concepto es muy sencillo. El problema es a los que están en riesgo y no han tenido enfermedad, ¿cómo los convences de cuidarse? Además, algunos tienen indicación de medicamento. Le voy a decir, gasta para comprarte este medicamento para que no te dé un infarto. Pero si yo me siento bien, es muy importante hacerle entender a la gente que no da enfermedad. ¿Cuándo inicia el proceso de aterotrombosis? ¿Cuándo inicia la aterosclerosis? La aterosclerosis y el intermitente en el que estoy yo, esto fue hecho en 1998. La mayoría de los pacientes que tuvieron un infarto estaban entre los 45, 50, 55
y 65 años y más. Abajo de los 55, de los 45 no había infarto. Cada vez más se presentan pacientes con infarto más jóvenes, con edades más jóvenes. Pero a lo que voy es que esto es el síntoma de una enfermedad aterotrombótica o de aterosclerosis. Esto es un estudio en donde pacientes que fueron donadores de corazón, se les revisaron las arterias, las coronarias, y obviamente había, desgraciadamente, pacientes jóvenes y había pacientes adultos. Vean lo importante, entre más los pacientes tenían lesiones con aterosclerosis. Pero lo impresionante no es que un paciente de más de 50 años tenga lesiones de aterosclerosis. Lo importante o lo impresionante es que había pacientes de grupo de 13 a 19 años que ya tenían lesiones. Esto obviamente es lo menos frecuente. Pero si este paciente que tenía 19 años tenía ya lesiones, ¿a qué edad se va a infartar? Si yo empiezo a tener lesiones a los 30, pues me voy a infartar tal vez a los 70. Pero si empiezo a tener lesiones desde muy joven, me voy a infartar joven o voy a tener un evento cardiovascular más joven. Esto es lo impresionante, porque nuestra sociedad está provocando y nuestra manera de vivir que tengamos lesiones más jóvenes. El primer síntoma de aterosclerosis fue un infarto. En este estudio siguieron en retrospectiva a los pacientes un grupo de pacientes en un hospital, y vieron que el primer síntoma de ellos fue en hombres 62% y mujeres 45% de los 800 pacientes un infarto. O sea, ellos se dieron cuenta que tenían aterosclerosis por un infarto. El resto de pacientes se dieron cuenta por otros medios. Pero esto es importante porque nadie quiere que nos dé un infarto, ¿no? Levante la mano, ¿quién quiere que le dé un infarto? Nadie, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no hacemos algo para que no nos dé un infarto? ¿No? ¿Qué estamos esperando para hacer algo, ponernos en acción o decirle a nuestro paciente que no te dé un infarto? ¿Qué tan cerrada debe ser la visión? Cuando un adulto mayor tiene dolor de pecho al caminar, tú esperas que esa lesión de aterotrombosis tenga entre un 50 a un 90% de cierre. La gente cree que tiene que estar súper cerrada la arteria para infartarte. Error. La mayoría de los pacientes en diferentes estudios tenían menos del 50% de obstrucción en la arteria. Pero lo que tenía, además de la aterosclerosis, además de la capa de lípidos, además de la placa de ateroma, pues, era inflamación. Entonces, nuestro peor enemigo en el riesgo cardiovascular son pacientes portadores de inflamación asintomática. ¿Y quiénes son todos ellos? Bueno, los diabéticos, los hipertensos, los gorditos, pacientes con artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que buscar en inflamación? Pues la inflamación se traduce como disfunción endotelial. La combinación de aterosclerosis y disfunción endotelial es lo que lleva al evento. No podemos concebir aterosclerosis sin disfunción endotelial. No va a haber. Si tú haces aterosclerosis, en algún momento de la vida vas a hacer disfunción endotelial. Y si tienes disfunción endotelial, en algún momento de la vida vas a hacer aterosclerosis. El problema no es quién es el huevo o la gallina primero, no, es combatir a las dos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para combatir el riesgo cardiovascular? Aquí le vamos a dar medicamento. Medidas generales a todos. A todos. O sea, a todos hay que poner a hacer actividad física. A todos hay que decirle come bien. A todos hay que decirles deja de fumar. A todos. Una anécdota breve. Invité a mi sobrina a ver películas con mi hijo que en ese momento tenía 5 años, ya iba al kinder. Le digo, les voy a comprar una pizza para que vean películas, ¿no? Papá, nosotros vamos a cenar manzana. ¡Ay! Ya llevaba la pizza, ¿qué hice? Me comí un pedazo y la tiré, ¿no? O sea, ya estamos enseñando a los niños a comer
Pero desde ahí ya eso ya es disminución de riesgo cardiovascular. Mi hijo prefirió fruta, verdura, que una pizza. No quiere decir que comer pizza sea malo, pero comer pizza todos los días es malo, ¿no? Comer hoy hamburguesa, mañana pizza, mañana... No, o sea, es algo importante. Tenemos que buscar que nuestros jóvenes coman bien, hagan deporte, etc. Pero a estos pacientes que tienen un riesgo muy alto o alto, se les debe de dar medicamento. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgo alto o muy alto? Pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular manifiesta. ¿Qué quiere decir? Yo tengo diabetes mellitus y me infarté, tengo que tener prevención total para cardiopatía isquémica. Si yo soy diabético y además me hicieron una tomografía por lo que sea y tengo calcio en las arterias de las coronarias, o sea, no tuve síntomas, pero tengo que recibir tratamiento total e intensivo para riesgo cardiovascular. Pacientes con eventos cardiovasculares previos. No soy diabético, pero ya me infarté, tengo aterosclerosis y disfunción endotelial, tengo que recibir medicamento. Si tengo diabetes, tengo que recibir medicamento porque la aterosclerosis en los diabéticos se desarrolla de manera acelerada y entonces debemos de prevenir. El único punto en donde la diabetes está en discusión es, lo vamos a poner aquí un poquito más adelante, pero tenemos que llevarnos en la mente que al diabético es al principal que hay que hacerle una intervención para riesgo cardiovascular, aunque no tenga síntomas y aunque sea paciente joven. El problema está en estos pacientes, el riesgo moderado. Los pacientes con riesgo moderado, los factores de riesgo, no diabetes y no eventos previos, cuando nos salen así, lo que tenemos que hacer es indagar si tiene inflamación o algún marcador de aterosclerosis. ¿Qué quiero decir? Y estos pacientes de riesgo bajo no requieren intervención de medicamento, pero sí requieren estadificarlos bien con estudios. Estos dos grupos son los donde está lo difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Evaluar con tablas de Framingham, hacer marcadores de daño endotelial y buscar hipertrofia ventricular o equivalentes de lesión coronaria. ¿Cuáles son eso? Microalbuminuria. Si tengo microalbuminuria, tengo disfunción endotelial. Si tengo en el Doppler carotidio grosor íntima media aumentado, tengo disfunción endotelial y estoy desarrollando aterosclerosis. La carótida es un equivalente de la coronaria. Si tengo enfermedad vascular periférica, tengo aterosclerosis, tengo que tomar medicamento para prevención. Si tengo marcadores de inflamación muy altos, hay que hacer intervención. No importa en dónde estés, los cambios de hábitos son para todos. Los medicamentos son para los de riesgo alto, muy alto, alto y riesgo moderado con marcadores. Aquí en esta página se pueden inscribir y pueden bajar las tablas de Framingham, ver más de riesgo cardiovascular, pueden encontrar de anticoagulación, pueden encontrar de varias cosas. Bueno, ¿por qué es importante tener en cuenta que tenemos que, para hacer riesgo cardiovascular, tenemos que hacer otros estudios? Oiga, doctor, pero si ya le hice el Framingham y salió bajo, ¿por qué le voy a pedir microalbuminuria? ¿Por qué le voy a hacer una glucosa en ayuno? ¿Por qué le voy a pedir tal vez la hemoglobina glicada? ¿Por qué voy a hacer todo esto? Este estudio, que se llama INTERHEAD, que fue hecho en 17 países, incluidos latinoamericanos, se estudiaron tablas de riesgo. Vean esto. Todos los pacientes que tenían en el país ingreso alto, o sea, ellos tenían un ingreso económico alto, salieron con la zona urbana y la zona rural, cuando les hacían tablas de riesgo, salían con riesgo alto. Los pacientes o los países que tenían un ingreso económico moderado o bajo, salían con menor riesgo. Y entonces la lógica nos dice que si yo tengo más riesgo en las tablas,
yo me tendría que infartar más. Mi país es el que debería de tener más infartos. Pero resulta que los pacientes con ingreso moderado e ingreso bajo eran los que más tenían infarto, eran los que más tenían evento vascular cerebral y eran los que más desarrollaban insuficiencia cardíaca. No sé en qué país ustedes vivan, si viven en un país con ingreso alto, ingreso medio o bajo, pero obvio que tenemos que hacer más investigación. Las tablas de riesgo no están hechas para mexicanos, no contemplan población mexicana y pocas contemplan población latina. Por lo tanto, debemos de hacer el score de riesgo, la tabla de riesgo que ustedes quieran y buscar microalbuminuria, disfunción o hacer un Doppler carotidio, buscar un electrocardiograma para ver si tiene hipertrofia, etcétera. Buscar marcadores de inflamación. Prevención secundaria. Cuando hablamos de prevención secundaria estamos hablando de estos pacientes que ya tuvieron un evento cardiovascular. ¿Qué tiene que tomar el paciente de prevención? Si el infarto o el evento, nos vamos a enfocar en infarto y no en EBC de aquí en adelante. Para los pacientes que se acaban de tener un infarto reciente es obligatorio, si no tienen ninguna contraindicación, un beta bloqueador. Ácido acetil salicílico y clopidogrel. El clopidogrel solo debe ser de 6 meses a 2 años. La terapia dual solo está indicada después de un infarto por 6 meses. Si me abrieron un stent o me abrieron una arteria coronaria, está indicado hasta 1 año o 2 años, dependiendo el seguimiento que le den. Unideca Unara y estatinas. Es muy importante tomar ese bloque de pacientes. En los pacientes que se infartaron hace 10 años, oiga, yo me infarté hace 10 años, debo de tomar estatinas, Iecaguara y ácido acetilsalicílico. En los recientes es todo, si no hay ninguna contraindicación. Pero es muy importante, al más estilo del no hay, no debe de haber dudas, no debe de haber después y no debe de haber nada. Ese paciente, no importa si se infartó hace 1 año, hace 2, hace 3, debe de estar tomando medicamento o algo, lo que se conoce en cardiología como tratamiento médico óptimo, porque él tiene más riesgo de tener un nuevo evento. ¿Por qué les digo esto? Porque la combinación de medicamentos es lo que menos da riesgo cardiovascular, la posibilidad de que te dé un nuevo evento. ¿Es la diabetes una enfermedad de alto riesgo aterotrombótico? Sí. ¿Por qué? Vean esto. Complicaciones de la diabetes, enfermedad dental, complicaciones de embarazo, hipertensión arterial, enfermedad vascular, ocular o ceguera, amputaciones, enfermedad neurológica, hablando de otro tipo de EBC, y enfermedad cardiovascular y EBC. Estas son las que matan al paciente diabético, y entre ellas también está la insuficiencia renal. El diabético con insuficiencia renal muere de arritmias, de insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica. Vean esto, el porcentaje o el riesgo de tener enfermedad cardiovascular diabético o no diabético, 3 veces más. Y todas las enfermedades. Y la presencia de diabetes en México va para arriba. Entonces, debemos de atacar esto no solo con cambios de hábitos, sino también con medicamentos. Por eso, en la norma oficial mexicana contempla al diabético como alto riesgo. Si ustedes ven la norma de hipertensión o el equivalente de hipertensión en España, el diabético está en moderado si la presión arterial está normal. En México no nos podemos dar ese gusto porque nos estamos muriendo más. O que tengan lesiones o equivalentes coronarios, también está indicado dar una estatina o dar el ácido acetilsalicílico. Recuerden que no estamos hablando de dislipidemia, estamos hablando de riesgo cardiovascular. Si un paciente joven tiene dislipidemia, seguro le darán estatina. Pero hablando de riesgo cardiovascular, no tendríamos por qué darle si el paciente no tiene riesgo moderado a alto. Y en pacientes bajos, con un factor de riesgo cardiovascular, no está indicado dar nada, pero lo estudio.
Si sale con algo de un marcador inflamatorio y todo, hago la intervención. Esto es muy importante porque recuerden que la enfermedad es silente. Bueno, ¿cómo son las interacciones en los estilos de vida? ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante, ahorita me va a salir alguien que hace CrossFit, me va a decir el ejercicio, ¿no? Les encanta el CrossFit, está bien, el ejercicio es bueno, pero realmente lo que más impacta es la dieta saludable. Lo que más impacta es la dieta saludable. Para riesgo cardiovascular solo se pide una caminata de 30 minutos, 2 a 3 veces de preferencia por semana, en donde tú puedas caminar y hablar al mismo tiempo. Esa es la intensidad que le tienen que pedir a su paciente. Oiga, doctor, ya me aburrí y además mi compañera ya ni sale y entonces ya no hablo. Bueno, pueden hacer más, ¿no? Pero lo necesario es solo eso. ¿Qué tanto impacta la dieta saludable en la prevención secundaria? Vean, 45%. ¿Sí? Obviamente, todo esto no es sumatorio. O sea, si hago todo, me cuido al 100% y no me voy a infartar. Bueno, eso sería ser inmortal, eso no pasa. Esto no es sumatorio, ¿no? Vean, si yo hago modificaciones del estilo de vida, ¿cómo impactan en el riesgo cardiovascular? Doctor. El riesgo cardiovascular, entre más factores tenga, más grande es, y hacer cambios más impactan. Pero de 4 a 5 modificaciones, vean, de 1 a 3 contra los pacientes que no lo hacen. La pérdida de 10 kilogramos de peso, entre 25% menos de mortalidad cardiovascular, 50% menos de riesgo de desarrollar diabetes, 30% disminuye la concentración de triglicéridos, mejoramos el perfil lipídico, menos presión arterial y menos glucemia. Nuestro enemigo, y lo digo nuestro porque es de todos, y si oiga, pero mi compañero de acá al lado es colado y no es del sector salud, pues también se enferma. Entonces, nuestro enemigo son los carbohidratos. Tenemos que disminuir la cantidad de carbohidratos que comemos en nuestra dieta. Muchísimas gracias. Entonces, si algún